Ya está con nosotros nuestro queridísimo camarada Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenos Bien, días. bien, Ricardo, muy buen día, buen regreso a las actividades universitarias, ya para cerrar el año, ¿no? Ya se fue el año, estamos ya en Sí, yo también agosto. cuando inicio agosto es como que ya casi estamos en la recta final del año, ¿no? Sí, 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 ya estamos en la recta final, ¿no? Oye, Ricardo, bueno, hoy voy a comentar una película que tú me recomendaste y que verdaderamente es una película que hay que ver por los múltiples matices y temas que aborda y desde luego por la calidad cinematográfica de la propia película. Me refiero a Las Bestias, película española-francesa dirigida por Rodrigo Sorogoyen y producida en 1922. Hay que decirlo, es una de las películas que ha tenido uno de los mayores reconocimientos a nivel mundial durante el año 23 y que ha sido verdaderamente un impacto para la vida cinematográfica española. La historia es muy simple, cuenta el momento en que un francés llega a un pueblo de Galicia en el mundo actual con el proyecto de sembrar legumbres, un proyecto ecológico de sembrar legumbres y cambiar, digamos, la vida del pueblo en cuanto a su relación con la tierra. Pero también en este momento en el que el hombre va construyendo este proyecto ecológico, se enfrenta a las compañías eólicas que intentan comprarle la tierra a los habitantes de ese pueblo de Galicia y que el francés es el único que se niega a vender la tierra vamos a ver por qué. Es obvio por qué. Porque la tierra es un patrimonio riquísimo que no se puede vender. Y entonces, en el transcurso de la película, bueno, se enfrenta a la intolerancia de los habitantes de este pueblo, concretamente de una familia sumida en la pobreza, sumida en la intolerancia, en la xenofobia, en el odio al otro, hasta que acaban matando al francés este, ¿sí? Que había ido, desde luego, con su esposa a realizar este proyecto de siembra de legumbres. Y desde luego la película ha sido considerada una película eminentemente un thriller, pero yo creo que es muchísimo más que un thriller y la resolución del asesinato de este francés. Y creo que la película hay que leerla en dos claves. Una del presente, comentábamos antes de entrar a la proyección de este comentario, que finalmente lo que está creciendo en el mundo contemporáneo es fenómenos xenofóbicos, una creciente intolerancia en el mundo, ¿sí? Y lo que Byung-Chul Han ha llamado la negación o el empobrecimiento del otro. En ese sentido, la película es muy, muy actual, pero también en términos actuales nos plantea un problema a nosotros como nación, pese a los kilómetros que hay entre España y México, y es la relación con la tierra y con los riesgos que tienen la privatización de un conjunto de servicios como la electricidad, a partir de la renovación de tecnologías eh, eléctricas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tenemos que medir es realmente es el impacto ecológico que puedan tener estos diseños tecnológicos en la Tierra. En ese sentido es de una gran vigencia. Y otra cosa que a mí me pareció fundamental y que debo destacar de la película es precisamente cómo la pobreza obliga a un empobrecimiento del valor de la tierra
y a la necesidad de la gente de vender la tierra como es su único patrimonio. ¿Sí? Es algo que hemos visto en México, los problemas que ha generado este abaratamiento de la compra de las tierras a poblaciones enteras. Bueno, lo estamos viendo con estas tomas de la carretera a México. Claro. Ahí hay un problema en la compra de tierras de ciertas zonas alrededor del volcán. Lo estamos viendo en la zona de Libres, por ejemplo, me comentaba un amigo, el uso del agua, de la explotación de pozos profundos para compañías norteamericanas, ¿sí?, que se han establecido en esa zona, cuando el uso del agua para los pobladores queda totalmente restringido. Entonces, en ese sentido, es una película de una gran actualidad, porque nos plantea finalmente un problema que venimos arrastrando en nombre del progreso, que es la expropiación de la tierra, y en nombre de ese progreso, ¿sí?, la tecnificación de todo y sobre todo la construcción de un mundo de cemento, carreteras, edificios, etcétera, etcétera. Pero también no, la película a mí personalmente me remite a la propia historia de España. Es decir, finalmente España fue un país que se construyó desde la Edad Media en la intolerancia y en la xenofobia. Pensemos lo que significó la Reconquista, la lucha de los cristianos por desaparecer todas las huellas sociales, históricas, culturales de los judíos y los musulmanes, y posteriormente, por ejemplo, en el siglo XIX, la negativa de la sociedad tradicional española a las reformas de Cádiz, que hubieran significado el acceso a la modernidad de la propia España. Entonces, la película me parece verdaderamente importante porque apela, desde luego, a un presente que uno diría, bueno, parece mentira que en el siglo XXI, la película está sostenida en un caso real que ocurrió hace 10 años. Wow. Es decir, no es una ficción. La película se hizo a partir de un caso real que ocurrió en España hace 10 años. Es decir, cómo hoy día, en pleno siglo XXI, hay una emergencia de la intolerancia, ¿sí?, de la xenofobia, de los movimientos identitarios que cada vez son más violentos, ¿sí?, de esto que llaman el wokismo, que es muy peligroso, que puede tener un matiz muy peligroso, el wokismo, y también entender que este fenómeno, concretamente en el caso de España, es parte de una historia, ¿sí?, que no han podido resolver los propios españoles. Wow, pues hiciste una lectura mucho más completa de la película. Yo me había ido un poco hacia los temas, digamos, que se ven a primera instancia, los conflictos y sobre todo un diálogo que hay quizá a la mitad de la película, casi ya encaminándose al final, cuando el francés, en un total acto de desesperación, llama a sus vecinos con los que tiene el conflicto. A Jean Y se llama tienen un diálogo interesantísimo, ¿no? Claro. Porque el francés lo cuestiona, ¿no?, del por qué quiere vender sus tierras. Y le contesta este español de una forma, pues, muy concreta, transparente. Le dice, tú llevas aquí 4 años, ¿no? Nosotros llevamos aquí toda la vida y siempre hemos sido pobres y estamos hartos de ser pobres, ¿no? Claro. Bueno, claro. Esa es una contestación que en primera instancia saca mucho de onda al francés, al público, porque sí, efectivamente, Claro. ¿no? La desesperación de vivir generación Claro. tras generación tras generación Claro. en completa pobreza, y que vengan ahí unas empresas a comprarte la tierra que pues, prácticamente no tiene ningún valor, pues para ellos es una gran oportunidad, ¿no? Claro. Interesante, es algo que sucede, como ya lo comentas, como lo comentaste, en varios escenarios de nuestro país. Híjole, pero Claro. los resultados son
terribles. Trágicos, terribles, ¿no? Claro, porque es muy interesante esto que tú señalas, porque te das cuenta las razones de cada uno, pero que finalmente también Sean, que hace una actuación espléndida, porque hay que señalar otra cosa, la actuación de todos los personajes es verdaderamente de primerísima. La historia como ficción, como película, es extraordinaria. Y en el caso de Sean, Luis Zahera, que es un actor muy importante, bueno, finalmente él expone sus razones. No tenemos otra cosa más que la tierra y mi alternativa es venderla, comprarme un taxi y vivir del taxi en alguna ciudad cercana a ese pueblo, ¿no? Entonces, claro, es el drama de la pobreza y cómo esa pobreza los obliga a encontrar formas de salvación que a la postre los van a condenar todavía más, Así es. ¿no? Pues gracias, Juan Carlos, por traer esta reseña, estas reflexiones en torno a la película y prometemos que la siguiente semana haremos un muy buen diálogo sobre Pepe Revueltas. Sí, sí, y platicaremos por qué retomo el caso de Pepe Revueltas. Y al contrario, gracias a ti, Ricardo, por este espacio. Y bueno, feliz inicio de semestre a ti y a toda la universidad. Muchas gracias, querido Juan Carlos.